¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a tu programa Votar es algo cool. Gracias por permanecer en sintonía de Radio San Andrés 97.6 FM en la ciudad de La Paz. Estamos muy contentos de poder llegar hasta sus hogares, hasta sus oídos y mediante, si ustedes nos lo permiten, a sus mentes, ¿no? Quiero saludar también a Brenda Chiara. ¿Cómo estás, Brenda? Buen día. Juanpa, ¿cómo estás? Buenos días. Saludar a toda la audiencia que nos está sintonizando en estas horas de la mañana. La ciudad de La Paz está bonita, el sol ha salido tempranito, no hace frío. El clima está muy agradable como para salir a tomar un heladito, pero siempre con las medidas de bioseguridad. Hoy estaremos con un programa muy especial, estaremos con invitados, haremos un balance general respecto a lo que ha significado las elecciones generales, pero para ustedes, para los jóvenes, estaremos con invitados que también son jóvenes, para que podamos conversar un poquito con ellos respecto a las posiciones que tienen también respecto a lo que ha significado para ellos el voto de este año, la etapa claro. Preelectoral, la etapa postelectoral que estamos viviendo y también la etapa misma electoral. De hecho, que suenen los tambores, ¡tarram! Porque ya hay resultados, Brenda, ya llegaron al 100%, lo han anunciado, justamente también los medios de comunicación lo están anunciando, y hay un campeón, vamos a decirlo, un ganador de estas, ¿qué te digo? De esta contienda electoral que estaba muy reñida, que no se veía venir este tipo de resultados, pero ahí está, hay que aceptarlo, el Tribunal Supremo Electoral ya tiene los resultados. ¿Quién es el ganador? Así como lo mencionas, pues ya se han presentado mediante redes sociales, mediante el conteo también que se ha estado dando mediante la página del Tribunal Supremo Electoral, los resultados ya al 100%, se hacía público mediante la página oficial, por ejemplo, de Unitel, que el Movimiento al Socialismo tendría 55.10%, obteniendo el primer lugar, seguido de Comunidad Ciudadana, que se encuentra con el 28.83%, y seguido después por el voto de Creemos con un 14%. Datos que no han variado mucho sobre los datos que se han presentado en boca de urna, mostrados el día de la elección del 18 de octubre por Cies Mori y también por tu voto, así que bueno, hoy se va a oficializar todo lo que son estos datos a las 6 de la tarde. El presidente del Tribunal Supremo Electoral lo ha mencionado así que simplemente estamos a la espera de la oficialización de los datos. Mientras tanto, ya tenemos un virtual ganador, que es el candidato del Movimiento al Socialismo, que sería Arce y Choquehuanca. Hay un dato interesante respecto a esto, ganó con el 55% en esta gestión 2020, ¿no? Está superando por un voto a cuando ganó también el 2005 el representante de MAS, Evo Morales, en estas elecciones, así que como que ganó hubo por un más porcentaje pequeño, ¿no? Este año, pero vemos que el Movimiento al Socialismo siempre ha estado ganando sus elecciones con cifras muy buenas altas en cuanto a la diferencia de brecha, por ejemplo, al segundo lugar. Primero con Jorge Tuto Quiroga en la primera elección, exacto. Después con Samuel Doria Medina y consiguientemente. Claro, no se veía venir este resultado, pero ahí está, es la voluntad del pueblo. Queremos saludar también, estimados amigos, a nuestros compañeros que están en las unidades móviles, Eduardo Sandoval y Ruth Mamani. Muy buenos días, ¿cómo están? Adelante, por favor. Hola chicos, muy buenos días. Estamos teniendo algunos pequeños problemas técnicos, estimada Ruth, si podemos mejorarlos. Tienes que acercarte más al micrófono. Podemos hablar con Eduardo y que nos comente dónde se encuentra, cómo está el tiempo por allá, que nos dé también un poquito de los datos respecto al transporte. Nos mencionaban que hay bastantes zancaderas por el centro paseño, así que queremos saber tu reporte. Eduardo, ¿dónde te encuentras? Claro que sí, ¿cómo están chicos? Muy buenos días, ya estamos ubicados. Esta vez estamos con Ruth transmitiendo desde uno de los lugares más populares y conocidos de la ciudad de La Paz. Exactamente, estamos en el mercado de Villa Fátima, donde estaremos preguntando a los jóvenes cuál es su opinión, cómo han visto, cómo han analizado estas elecciones. ¿Cómo estás, Ruth? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Dodo? Buenos días, chicos. Muy buenos días ahí en cabina, todos los que están ya desde temprano haciendo el trabajo. Nosotros estaremos también buscando la opinión de los jóvenes aquí desde Villa Fátima, desde un punto neurálgico también en este costado de la ciudad. No estamos en un extremo de la ciudad de La Paz. Exactamente, y como lo decías tú, Brenda, el tráfico un poco trancado, como ya es habitual acá, está un poco lleno. Estamos con sol, nos apoya el sol hoy día, Ruth. Sí, está lindo el clima, como decía Brenda, como para comer un helado. Les vamos a soplar helado, chicos. Traigan helados acá. Exacto, queremos helado. Mandamos un saludito, ¿no? A todas las coseritas del mercado de Villa Fátima. Claro, ¿qué tal si escuchamos un poco también de la opinión de nuestros compañeros en unidades móviles respecto ya a esta finalización del cómputo? Eduardo, Ruth, ¿tienen algún comentario respecto a este tema? Creo que ya esperábamos, ¿no? El resultado, porque ya se había anunciado desde un principio, desde que salió el primer resultado en boca de urna, que el movimiento al socialismo se iba a poner como
virtual ganador y están reflejando los mismos datos. Lo que sorprende tal vez es un poco la actitud de algunas personas, ¿no? Que tratan de confrontar. Deberíamos buscar la solución. Ha sido unas elecciones, los organismos internacionales han dicho que ha sido una elección limpia, sin fraude. Así que lo que toca es seguir y avanzar. Tenemos que proponer, tenemos que empezar a generar nuevos líderes. Nosotros como jóvenes, el futuro está en nosotros. Nosotros tenemos que empezar a ponernos las pilas para más adelante. Ahí tenemos la opinión de Bueno, Eduardo. así es. Adelante. ¿Cómo están, chicos? Como decía Eduardo, ya tenemos prácticamente a nuestro nuevo presidente, ya desde la boca de uno ya se sabía quién era, ¿no? Pero bueno, ahora ya están con los datos confirmados, hasta mediodía creo que va a ser la conferencia de prensa oficial y esperamos esto y también llamar a la gente a que tenga paciencia, tolerancia, para que podamos respetar también el voto de los demás, a pesar de que no nos guste o haya gente que no le guste el ganador, tenemos que aprender a respetar, eso es lo importante. Exacto, porque la tolerancia entre nosotros es muy importante. Volvemos a estudios ya más adelante con la opinión de los jóvenes, que es lo más importante en ese tu programa. Votar es algo cool. Gracias, muchachos, Con todas las pilas y mucho con toda la ánimo, actitud. realmente, exactamente. Y lo que dijo Ruth, ¿no? Hay que tener tolerancia, porque se ha visto que en estas elecciones han habido muchos participantes. De hecho, la brecha es mínima de quienes han sido ausentes, así que realmente se tiene que, pues, considerar ese aspecto, ¿no? Porque muchas personas que no están de acuerdo con los resultados, creo que están buscando algún tipo de mecanismo para mencionar de que ha habido un fraude. Claro ejemplo es justamente del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, ¿no, Brenda? Es así como lo mencionas, Juanpa, pues ayer también Página 7 hacía público respecto a las declaraciones que ha ido dando esa figura, ¿no? Del Oriente Boliviano, que hacía referencia a que Rómulo Calvo convocó el jueves a una conferencia de prensa, como ya lo habíamos visto en diferentes medios, incluso redes sociales, se ha ido transmitiendo esto, para sustentar que ha habido un fraude electoral, para lo cual ha presentado diversas pruebas. Estas pruebas han sido observadas, al parecer serían de Al momento. la gestión exacta, de gestiones pasadas y todo ello. Pero en este panorama de si hubo o no hubo fraude electoral, algunas quejas que se están presentando de diversos grupos sociales en el país y todo ello, rescato lo que mencionaba Ruth, el respeto hacia el voto de la otra persona y lo que mencionabas, Juanpa, de que organismos internacionales han reconocido. La comunidad internacional lo está Exacto, han reconociendo. reconocido que ha habido unas elecciones limpias, han reconocido también que el ganador sería Arce Catacora junto con Choquehuanca, pero todo esto y cabe mencionar todavía que los datos oficiales, estos son datos virtuales, los datos oficiales se van a dar a conocer hoy, así que la espera terminó hoy para todos los bolivianos. Hoy tenemos ya oficialmente a los ganadores de los comicios de octubre de 2020. Y toca esperar y toca también ver, ¿no? Lo que mencionábamos, la formación de nuevos líderes políticos. Hablábamos esto con Franco el día lunes, hablábamos también con Ronald el día miércoles respecto a qué se vienen con los comicios regionales, qué se vienen con los comicios subnacionales, quiénes van a ser las figuras políticas que se van a mover. Por ejemplo, ayer, Página 7 en su principal portada destacaba que el nuevo Senado tiene 20 mujeres y 16 varones, dato muy interesante, tomando en cuenta que las mujeres van a tener una mayoría en cuanto al Senado. Toca ver cuál va a ser la labor de ellas. Por ejemplo, hay temas muy delicados en este aspecto, por ejemplo, el tema de violencias a los niños, tema de trata y tráfica, tema de la misma violencia hacia las mujeres. Estamos aditas de lo que ha pasado en la línea morada de mi teleférico, donde ha muerto una mujer. Sí, bueno, estos días se han visto plagadas de noticias donde evidentemente las víctimas fueron pues mujeres, así que hoy justamente vamos a hablar de este tema con uno de nuestros invitados. Marco Paredes es quien justamente tiene esta información, ¿no? Ya nos adelantamos un poquito de lo que hoy tendremos en el programa y para no dejarlos picados. Adelante. Querida audiencia, pues hoy les estaremos mencionando qué segmentos tendremos hoy en nuestro sector de Merodeando Datos. Estaremos hablando acerca de algunos datos respecto a la participación de los jóvenes en estos comicios 2020 en Bolivia. Ya en nuestro sector de Innova Analytics estaremos con dos invitados de lujo. Como lo mencionaba Juanpa, estaremos con Marco Antonio Paredes, con quien también estaremos conversando respecto a estos temas tan delicados para la sociedad, y también estaremos con Fabiana Severich, con quien estaremos también comentando un poquito del ámbito de los jóvenes en la política activa. Así que sin más que decir, ¿qué te parece, Juanpa, si nos vamos con nuestro sector de Merodeando Datos? Claro que sí, estimados amigos, tenemos una cápsula para todos ustedes. Tómenle mucha atención porque estos datos sí te importan. Adelante, DJ, ponle play. Merodeando Datos.
Y bueno, como lo mencionamos, queridos amigos, iniciamos con tu sector de Merodeando Datos con una cápsula muy interesante que ahora menciono respecto a la participación de los jóvenes en estos comicios 2020, donde en todo el transcurso del programa también lo hemos venido mencionando. La participación ha sido muy importante de los jóvenes para decidir nuestro futuro durante los 5 próximos años, así también para la conformación de distintas autoridades, tanto en el Parlamento como en el órgano ejecutivo. Así que, ¿qué te parece, Juanpa, si vamos con nuestra cápsula del día? Muy bien, vamos a darle play esta vez. Ahora sí, estimado amigo, no se preocupe, lo tenemos preparado. Vamos con la cápsula del día. Hola, ¿cómo están, amigos y amigas? En estas elecciones que se realizaron en Bolivia, los jóvenes fuimos parte de la toma de decisiones más importantes. Pero así como lo hicimos nosotros, en el mundo existen jóvenes que participan en política. Acompáñenme y descubramos quiénes son. Por ejemplo, los salvadoreños se arriesgaron a elegir a Nayib Bukele como presidente. Según el diario americano New York Times, era un político millennial sin experiencia, que lideró su campaña principalmente en las redes sociales. Sin embargo, los votantes salvadoreños lo han llevado a la presidencia con la esperanza de un cambio que mejore sus estilos de vida en el vecino país. Y hasta ahora no lo ha hecho nada mal. Otro joven que asumió la presidencia en el mundo es Kim Jong-un, en Corea del Norte. Fue nombrado con el título de líder supremo después del fallecimiento de su padre. Según el diario mexicano El Milenio, cuando su padre Kim Jong-II fue sucedido a finales de 2011, Kim Jong-un tenía poco más de 20 años. Los especialistas lo veían como alguien vulnerable, sin experiencia y susceptible de ser manipulado por cargos más veteranos. Pero más al contrario, Kim Jong-un se ha mostrado adepto a la diplomacia de alto riesgo practicada por su padre y su abuelo, suscitando una serie de crisis y planteando a la comunidad internacional numerosos desafíos. Así como ellos, los jóvenes somos el futuro de la sociedad. Debemos estar listos porque nuestro momento ha llegado. Hashtag, tu participación cuenta. Ahí teníamos los datos, estimados amigos. Dos importantes figuras en el mundo político que han sido jóvenes, más allá de todo aquello que realmente estén haciendo, ¿no? Hay que destacar la juventud que han tenido estas personas para poder desenvolverse en la política. Es lo que nosotros tratamos de llegar justamente hacia ustedes. Este tipo de información para que se puedan, ¿cómo te digo? Para que tú te puedas animar justamente primero a ser un líder y posteriormente también a incursionar en la política, porque como lo has visto y se ha desarrollado en estas elecciones, quienes más han sido los fiscalizadores han sido los jóvenes también, porque si bien no estaban presentes en el sentido de que estaban controlando, simplemente usaron el artefacto que todos tenemos, que es San celular, ¿no? San smartphone, ¿no? Y justamente con esto hicieron la fiscalización de estas elecciones y reportaron todo lo que estaba pasando en todo el país por sus cuentas de Facebook. Así que, pues nada, te invitamos a que tú puedas ser un gran líder y posteriormente quizá un gran político. ¿Así es o no es así, estimada Brenda? No sé, Juanpa, como tú lo mencionabas y también Adrián nos los mencionaba en la cápsula del día, nos hablaba acerca de figuras políticas jóvenes, pero Sí. que sí han sido bastante repercutidas y sonados. Por ejemplo, en las redes sociales ha sido un boom la figura de Bukele, el político empresario salvadoreño. Uno, porque las políticas que él ofrecía eran algo nuevo, algo diferente que se estaba viendo. Hablaba, por ejemplo, de una de las frases más sonadas y que en redes sociales se ha hecho súper viral, era la línea de decir, el dinero alcanza cuando no se roba. Exacto, exacto. Y creo que la manera adecuada de haber tenido este tipo de idea es justamente el observar e incluso el cómo viste cuando hace sus conferencias, las partes que son formales. No le importó. Simplemente esta persona, Bukele, pues con su vestir decía mucho, ¿no? Incluso en algunos momentos usaba la gorra para hacer conferencias de prensa. Era interesante el cómo manejaba este sentido visual frente a todas sus connacionales. Una figura política regional muy interesante, joven, como lo mencionamos también en la cápsula,
que ha dado mucho de qué hablar, inclusive ha sido aplaudido mucho por organizaciones internacionales por la forma en la cual ha enfrentado la pandemia desde su país, que no era exactamente uno de los países económicamente hablando muy solventes durante los anteriores años. Entonces, una forma muy interesante de cómo ha enfrentado la pandemia también ha sido Kim Jong-un, representante de Corea del Norte, que durante todo el transcurso de ese tiempo, si bien ha manejado un discurso bastante duro, se ha visto que ha habido un buen enfrentamiento al tema de la pandemia, pese a todo lo que ha ocurriendo, tomando en cuenta que Chile está al ladito, son vecinos, entonces Exacto. se ha tomado en cuenta mucho el cómo han ido enfrentando el tema de la pandemia, tema que quizá muchas veces muchos países no estábamos preparados para esto, grandes países han colisionado con esto, ha habido hospitales saturados, mortalidad muy alta, especialmente en Europa, entonces figuras sin duda alguna muy importantes que han podido enfrentar de buena manera lo que ha sido el tema de la pandemia, así también muy representativos de sus países y sobre todo para los jóvenes tomando en cuenta la edad de estas autoridades. Claro que sí, pues nada, es una nota que puede inspirarte a que tú, estimado amigo, como lo dije más antes, puedas pues alcanzar tus metas siendo líder y quizás también en el ámbito político alcanzar algún tipo de cargo político, ¿no? Para que tú y tus ideas puedan florecer, porque ahora se vienen las ideas nuevas, las ideas del milenio, cosas antiguas, conservadoras que se han quedado atrás. Y eso es un claro ejemplo de lo que está pasando justamente ahora en Bolivia, porque los jóvenes son quienes han tomado la tutela y el mando respecto a esto. Ahora, de allá a tener, como tú decías, diferencias en opiniones, que algunos están diciendo que ha habido ciertas circunstancias u otras, pues hay que dejarlo a las investigaciones, ¿no? Es así como lo mencionabas, Juan. Y bueno, estamos a la espera todavía de los datos oficiales, las investigaciones también que se tienen que sentar de manera oficial, porque eso conlleva todo un proceso, como bien lo sabrán. Entonces, estamos aún a la espera, pero lo importante es acá que hemos tenido elecciones, se han elegido autoridades, obviamente se siguen las investigaciones, porque si hay alguna denuncia y demás debe ser seguida, Claro. y todo ello. Pero aquí lo importante es de que tenemos la participación de ustedes, de los jóvenes, y como lo hemos mencionado desde el inicio del programa, lo importante es tener una participación informada, con conciencia y sobre todo responsable. Y como nosotros como programa juvenil queremos dar la voz a ustedes, a los jóvenes, y con esto los invito a que nos vayamos a nuestra primera pausa, porque en nuestro segundo bloque estaremos con invitados de lujo que ya se encuentran en cabinas. Estaremos también con Zut, con Eduardo desde el mercado de Villa Fátima. Estaremos conversando con los jóvenes de a pie para saber cuál es su percepción referente a las elecciones 2020, la participación de los jóvenes. Si tienes alguna anécdota también, pues puedes escribirnos mediante nuestras líneas de Facebook, de WhatsApp. Juanpa, ¿cómo nos ubican en nuestras redes sociales? Hola Facebook, ¿cómo estás? Un saludo para todas las personas que nos están viendo a través de Facebook. Y para todas aquellas que nos escuchan en radio, pueden vernos, literalmente, pueden vernos en Facebook. Pues solamente tienen que buscarnos como Votar es Algo Cool, le dan like y ahí tendrán todo el contenido que está diseñado justamente para ustedes. Y si tú en este momento quieres realizar una opinión o consulta a nuestros invitados, que ya los tenemos acá y en espera en línea, puedes mandarnos un mensaje al 775-57-430, 775-57-430, la línea totalmente habilitada. Es momento de que tú participes. ¿Por qué no nos das tu opinión respecto a lo que son los resultados? ¿Por qué no nos das tu opinión respecto a cómo has visto las elecciones y cómo tú has vivido las elecciones? Quizá tienes alguna observación, quizá tienes una queja o quizá simplemente quieres pues elogiar toda la logística que ha pasado, todo lo que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral. Lo puedes hacer, simplemente escríbenos y podrás participar. Con esto, estimada Brenda, nos vamos a nuestro primer corte comercial. Oh, no es comercial, nuestro primer corte acá en Radio San Andrés 97.6. Ya volvemos. Ya volvemos con
Votar es algo cool. Las consecuencias del alcoholismo pueden ser físicas, psicológicas y sociales, y son más graves cuanto más frecuente es el consumo, tanto en adolescentes como en jóvenes y adultos. Beber demasiado en una sola ocasión o frecuentemente puede tener serios efectos perjudiciales para tu salud. Además, aumenta sus probabilidades de sangrado de estómago o esófago, daño al hígado. Cuando es grave, a menudo lleva a la muerte. El excesivo consumo de alcohol daña tu salud. Cuidarte está en tus manos. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés, integrando a la comunidad. 97.6 FM. San Andrés Deportes, con la mejor información deportiva. A través del programa te invitamos a ser parte de nuestro equipo, con todo el acontecer del deporte universitario. San Andrés Deportes. Respetar y ser solidarios son valores que aprendemos desde casa. Ser tolerantes y positivo lo aprendemos en la escuela. Si juntamos todos estos valores y los llevamos a nuestra práctica diaria, sabremos que crecimos como personas y logramos que el mundo sea mejor. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés, integrando a la comunidad. 97.6 FM. Radio San Andrés presenta Onda Viajera. Hoy me levanto sin pensar. Un programa en el cual daremos a conocer un poco de mano en el aire, echo a volar sin complicarme la vida, disfrutar y yo. Tradiciones, historia, naturaleza, gastronomía y mucho más. Nada más, ni un minuto que perder. Continuamos con Votar es algo cool. Y bueno, retornamos, estimados amigos, a tu programa Votar es algo cool. En este momento estamos ya con nuestros invitados. Estamos justamente con Marco Paredes en línea, que nos va a acompañar. Él es justamente representante de RAGEM, una organización que trata justamente la situación de trata y tráfico de las personas, ¿no? En general, y pues es un trabajo de activismo que él ha estado desarrollando ya desde hace varios años, ¿no, Brenda? Así como lo mencionas, Juanpa. Agradecer también a todas las personas que se han estado comunicando internamente con nosotros en nuestras redes sociales. En tu segundo bloque estaremos conociendo a nuestros invitados. Como lo mencionaba Juanpa, estaremos con Mariquito mediante videollamada, pero acá ya en cabinas la tenemos a Fabiana Severich, que es dirigente universitaria, parte activa de la Juventud Socialista, así también es editora del periódico Chasqui Socialista, con quienes estaremos conversando respecto a la participación de los jóvenes en estos comicios, respecto a qué expectativas tienen las nuevas autoridades, y como bien lo mencionamos en el primer bloque, ya tenemos resultados al 100%, obviamente virtuales, no se oficializados por parte del Tribunal Supremo Electoral, pero es cuestión de horas que se haga esto. Y también en este segundo bloque estaremos conociendo la percepción de los jóvenes en las calles. Pero ¿qué te parece si empezamos conociendo esa percepción, papá? Claro que sí, vámonos directamente con nuestro sector Innova Analytics. Bueno, creo que tenemos la rejilla, no está todavía aún lista. Vamos a entrar en contacto con nuestros compañeros por las unidades móviles, tanto con Eduardo como con Ruth. Ya están con los jóvenes para darnos sus opiniones, sus experiencias respecto a su participación. Adelante, estimados amigos. Sí, chicos, estamos en estos momentos acá en el mercado de Villamatino. Vamos a acercar. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Estamos en vivo para Radio San Andrés, el programa Votar es algo cool. ¿Qué te ha parecido el proceso de las elecciones?
No tenemos un buen retorno por acá, pero vamos a seguir preguntando. ¿Cómo estás, amiga? Buenos días. ¿Cómo estás, amiga? Buen día. Una consultita. ¿Qué te ha parecido las elecciones? ¿Cómo te ha parecido cómo se han desarrollado las elecciones? Estamos en vivo para Radio San Andrés. Bien, sí, bien, bien por lo que pasó, por lo que las ganado. Exacto. ¿Tú has ido a votar? No, todavía no. Ah, ya. Gracias. Ahí estaban escuchando. Claro que sí. Ahí escuchan un poco de las apreciaciones de las personas que están empezando a preguntar. ¿Cómo están? Buenos días. Una pequeña pregunta. ¿Qué les ha parecido estas elecciones? El proceso como se ha llevado las elecciones. Estamos en vivo para Radio San Andrés. Solo no, más que todo, no sé, o sea, yo creo que solo ustedes es lo único que puedo. ¿Y a ti qué te ha parecido? Bueno, en realidad, Creo que estamos teniendo un problema técnico, estimado Eduardo, porque no se los con puede el sonido, escuchar. por favor, pero estamos escuchando algunas de las apreciaciones que usted ha tenido, ¿no? Por ejemplo, las caseritas escuchaba de fondo que nos mencionaban que estaban muy contentas por las elecciones. Sí, si mal no estoy, yo reconozco ese sonidito del señor que vende helados. Exacto. Creo que los chicos ya se han animado a tomar heladitos, sí, sin estar nosotros presentes. Entonces, mientras solucionamos un poquito el problema del sonido, pues estamos acá con nuestra invitada, querida Fabi, un gusto tenerte acá en cabina. También, querido Marquito, que estás de videollamada para poder conversar un poquito. ¿Qué te parece si empezamos con la señorita Fabiana para poder conversar respecto a cómo ella evalúa los comicios de este año en cuanto a la participación de los jóvenes? Claro que sí, tenemos a Fabiana Severich, dirigente estudiantil justamente de la universidad, miembro de Juventud Socialista y editora del periódico Chasqui Socialista. Bienvenida, Fabiana. Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Fabiana, ¿cómo has visto tú la participación de los jóvenes y qué tipo de análisis le das respecto a esto? Creo que este último periodo los jóvenes han estado muy activos en la situación política, ¿no? Veíamos muchas marchas, por ejemplo, de los estudiantes de medicina, cuando pasó hace 2 años esto del Código Penal. Después, el año pasado, también se pronunciaron contra el fraude, cuando Evo Morales decía, ¿no? Están saliendo por nota, están saliendo por plata, y se vino la movilización masiva de estudiantes, no solo de la universidad, sino también de secundaria, en todas las calles paseñas, ¿no? Entonces hay una politización, podría decir, de los jóvenes que están muy preocupados por participar, opinar de la política, ¿no? Creo que esto también se debe a los 14 años de gobierno que hemos vivido, ¿no? Donde se ha ido mellando muchos derechos, muchas necesidades, y entonces los jóvenes están viendo la necesidad de participar. Creo que también esto se ha reflejado en la elección, porque como dice el Tribunal Supremo Electoral, a diferencia de otros años, ha habido mayor participación en la votación, ¿no? Claro que sí. También le quiero dar la bienvenida a nuestro compañero Marco Antonio Paredes Chipana, coordinador general de la organización RAGEN, Organización contra la Violencia y Trata y Tráfico de las Personas. Estimado Marco, bienvenido. ¿Qué opinión respecto hacia la participación de los jóvenes y cómo has visto tú estas elecciones? Adelante, por favor. Bueno, primeramente, muy buen día a todos los que nos escuchan y a ustedes que están ahí en cabinas. Primeramente, haciendo una reflexión acerca de la participación de jóvenes, podemos decir que ha habido una gran afluencia en cuanto a números, si podríamos dar esos datos, tal vez más de 250,000 votantes nuevos, jóvenes, 18 años, y casi 2,5 millones de jóvenes votantes. Entonces, prácticamente esto resultaría como un 34-35% de la votación en general. Entonces, como verán, la participación juvenil por este lado es muy importante, que obviamente influye en la votación para cada partido, para cada candidato. Vamos a empezar por otro lado, tenemos, tocando, ahí está Mariquito. Vamos a empezar tocando un aspecto personal respecto a Fabi. Fabi, ¿tú cómo has vivido la jornada electoral el día domingo? Bueno, al principio había mucha incertidumbre, ¿no? Por la presencia militar de bastantes efectivos en las calles, en la ciudad de La Paz, en Santa Cruz, ¿no? En los lugares donde el año pasado hubo denuncias de fraude. Pero sin embargo, después considero que por lo menos en mi zona fue una jornada normal. No vi nada extraño, digamos, ¿no? Tampoco mucha presencia policial. Siento que
la gente protestó mucho por los militares, por lo que estaba sucediendo en San Francisco noche antes de la elección, y que por eso también se vio al día siguiente que no existía estos efectivos ¿Tú en crees las que urnas, ha ¿no? sido innecesario todo este operativo que has realizado previo antes de las elecciones? Sí. ¿Por qué? Porque considero que la principal fiscalización del proceso electoral viene de las bases. Ya. El año pasado, si se ha descubierto un fraude, no ha sido por la participación de policías o militares, sino más bien porque el pueblo estaba ahí controlando en las urnas qué es lo que pasaba en el conteo de votos. El pueblo ha sido el que ha descubierto las papeletas fraguadas y demás, ¿no? Entonces, es muy necesario, si se quiere fiscalizar un proceso, no solo el electoral, la masiva participación del pueblo, ¿no? De la base. Y considero que con represión o con intimidación no conseguimos eso. Más bien se promovió una sospecha de fraude en cuanto se decía que los militares iban a controlar y resguardar las actas, porque recordemos que los militares y la policía están bajo la tutela del Ejecutivo. Exacto. Entonces, no podíamos esperar que haya transparencia ahí si el Ejecutivo estaba directamente relacionado con el control de las ánforas, ¿no? Querida Marquita, te trasladamos la misma pregunta a ti en el hecho de saber, bueno, ¿cómo tú evalúas la etapa preelectoral, la etapa electoral propiamente dicha, y esta etapa postelectoral que hemos visto que si bien en La Paz no ha habido mucha movilización en torno a ello, pero sí en ciudades como en Santa Cruz han habido gran cantidad de aglomeración de cuanto a personas que afirman que esas elecciones no han sido transparentes y están pidiendo que se haga diversos mecanismos, ¿no? Para Claro. evaluar si ha sido o no ha sido, pero tú en tu percepción, ¿cómo lo evalúas? ¿Cómo has vivido tú propiamente la etapa y la jornada electoral? ¿Cómo estaba tu recinto? ¿En qué ciudad votas? Adelante, Marco. Bueno, yo voto acá en el Alto, el ambiente normal, tranquilo, no había nada de disturbios como después de las elecciones del año pasado los hubo. Se ha ido a votar con tranquilidad y obviamente acá en La Paz no podemos decir que todo estaba tranquilo luego de que ha habido los rumores y los comentarios de un fraude, ¿ok? Hasta ahora no se ha dado la figura todavía para, para poder decir que ha habido fraude específicamente en toda la elección realizada. Ahora, tenemos también la movilización en Cochabamba y en Santa Cruz. Y si hacemos un análisis prácticamente social y político, lo que vemos es que se está perdiendo el sentido de la democracia. ¿A qué me refiero? Que nosotros podemos decir que hubo fraude, pero no sin antes recolectar las pruebas necesarias. Hay muchos y muchos se han dado a la tarea de dar información falsa, poniendo tweets falsos de gente de líder en opinión, como por ejemplo el ingeniero Villegas, que ha sido parte fundamental el año pasado para el fraude, entre comillas, y que todavía están en investigaciones. Ahora, por ejemplo, en esta nueva elección, se han dado a la tarea de realizar publicaciones donde prácticamente la mayoría de las personas viendo esas publicaciones han reaccionado. Entonces, ¿a qué nos vamos? A que cualquier comentario ahora dicho en las redes sociales, sean falsas o verdaderas, va a influir en la gente. Pero ¿quiénes son los que salen a marchar? Más que todo, salen jóvenes. ¿Quiénes son los que salen a protestar? Más que todo, salen jóvenes. Entonces, estamos todavía en una etapa realmente muy preocupante porque las decisiones que se toman o el control que se tiene que hacer tiene que ser también a partir de algo serio. No porque no nos guste el candidato o el partido, vamos a tratar de influir a la gente y sobre todo con intimidaciones y decir, si tú no me apoyas, entonces estás de acuerdo con el fraude. Entonces, claro, estamos llegando a ese extremo que el año pasado nosotros hemos vivido por parte de los que son partidarios al MAS, que han estado por las calles, han estado pintando las puertas diciendo que vayan a marchar, que vayan a apoyar, etc. Entonces, esa figura era prácticamente una característica del MAS en ese entonces, me refiero a octubre del 2019. Pero ¿qué está ocurriendo ahora? En Cochabamba y en Santa Cruz, si no me equivoco, ya habían dado un ultimátum a las instituciones para apoyarlos, ¿verdad? Entonces, es una figura que se está transformando en algo perjudicial y en algo que nos está llevando a una crisis
que realmente nosotros podemos evitarlo. Acá en La Paz se ha intentado, en el cabildo que han convocado hace no más de 2 días, si no me equivoco, en donde ha habido gente, pero todavía se ha quedado en como un cuarto intermedio, por así decir, que si realmente hay un fraude, entonces se va a salir, pero hay que esperar. En ¿Esperar este a qué? entendido, A que realmente la gente y los que están proponiendo que hay un fraude o los que están diciendo que hay un fraude, entonces lo demuestren. Y a Claro. partir de ahí estén las movilizaciones. Ok, Marquito, rescato algo que mencionas, y es acerca de la participación de los jóvenes mediante redes sociales, que Exacto. hacía alusión, donde tú puedes subir fácilmente un contenido y las personas automáticamente creen que este contenido es veraz, es cierto, especialmente personas que quizá no manejan mucho esto de los términos de las fake news, que están atacando fuertemente en lo que son las redes sociales. Ha sido la característica de esas elecciones porque no se podía hacer campaña presencial, entonces las campañas han sido sumamente virales mediante redes sociales, especialmente de Comunidad Ciudadana, del Movimiento Socialismo. Incluso Página 7 ya había sacado un estudio previo de cuánto han gastado cada candidato, cada partido político en cuanto a la visualización de su imagen en redes sociales y en su momento también de Juntos cuando aún no se declinaba la postulación. En este marco, Fabi, queríamos trasladarte la siguiente consulta, el hecho de saber cómo evalúas tú este año preelectoral por parte de los movimientos sociales, por parte de los partidos políticos, cómo ha influido las redes sociales y la participación de los jóvenes para que se llegue a este punto de decisión. Yo creo que es un año muy crítico porque la pandemia ha acelerado la crisis económica. Entonces, mientras no había una solución, por así decirlo, en un gobierno electo y estábamos en un gobierno de transición, hemos vivido y estamos viviendo una crisis económica brutal, donde siento que la población ya no está como el año pasado. El año pasado la gente se movió porque el tema del fraude era la gota que derramó el vaso, luego de un gobierno de 14 años que demostró mucha... No es incapacidad, mucha Soberbia. no me importismo, mucha soberbia, ¿no? Teníamos el tema de los médicos, teníamos el tema de la educación, mineros en las calles protestando porque no se les pagaba sus dominicales, etcétera, etcétera, y encima el fraude. ¿Tú crees Entonces, que todo lo que ha pasado con el nuevo gobierno transitorio ha influido en el votante? Sí. ¿Por qué? ¿Por ¿De qué? qué manera? Porque la gente empezó a definir qué es lo que no quería, ¿no? No quería votar por Murillo, no quería votar por Áñez. Y en ese sentido, tampoco quería votar por ningún otro representante de derecha, más allá de que no estén de acuerdo con el MAS, que para mí es la nueva derecha, por más que tenga un discurso de izquierda, sabían que no querían votar por Murillo. Y Murillo y Áñez dijeron, apoyamos a Mesa. Entonces, para mí eso fue definitorio para que mucha gente que estaba indecisa, indefinida, al final termine votando por el MAS. ¿Por qué? Porque además tenías militares en las calles y antes de la elección, tú no querías eso, ¿no? Claro. Entonces, la gente tuvo muy en claro qué era lo que no quería. Y en ese marco también viene el tema de la crisis, ¿no? Yo creo que a diferencia del año pasado, la gente está más preocupada en este momento por movilizarse, por la estabilidad laboral, por el tema de salud, por el tema de educación que está por los suelos, y no tanto así por este tema electoral, ¿no? Muy claro fue el tema de la última huelga convocada por la COP, que vimos nosotros una marcha enorme, masiva en la ciudad de La Paz, cuando la reivindicación era salud, trabajo, educación. Vinieron los maestros, incluso en la noticia de Página 7, las 5 marchas rodean la sede de gobierno. ¿Qué pasó 2 semanas después cuando Guarachi dice no? Huelga por el tema electoral, eso bajó enormemente, por lo menos en las ciudades bajó, ¿no? Ok. Entonces, no está la gente, la población, por una reivindicación electoral, sino más bien está la expectativa de cómo vamos a resolver esta crisis, ¿no? Hay un término que usaste que me parece interesante y creo que hay que explicarlo un poco. El MAS, la nueva derecha. ¿Qué quieres decir con eso? Que por más que tenga un discurso de izquierda, Ujú. en los hechos aplica el mismo programa de la derecha. Por ejemplo, en el tema de la quema de nuestros bosques y de toda nuestra chiquitanía, Ya. ¿quién aprobó el proyecto para la ampliación de la frontera agrícola? Fue el gobierno del MAS. Estos últimos 14 años, la oligarquía cruceña felicitó y agradeció al gobierno del MAS por el incremento en las ganancias que tenían, que subieron de un 100% a un 400% con el gobierno del MAS. Eso es algo que no consiguieron ni con Tuto, ni con el MNR, ni con ninguno de nosotros. Luego está, y centralmente, el tema de la falsa nacionalización. Hubo un cambio de contratos.
y nos quisieron meter el dedo en la boca diciendo que era nacionalización. Hasta el día de hoy, la propiedad del petróleo en Bolivia no está en manos de YPFB, está en manos de todas las transnacionales. No ha habido ni siquiera el cambio legal de contratos, ¿de a qué nombre van a estar esas fuentes de explotación de petróleo y gas natural? Ok, interesante, interesante ese análisis. Hay que tomarlo en cuenta, viendo justamente que viene de la opinión de Fabiana. No tenemos preguntas justamente de nuestra compañera Ruth, vamos a reproducirlas. Muy buenos, estamos en vivo para Radios. ¿Podría decirnos su opinión acerca de la pasión de los jóvenes que les han participado en Bueno, sé que sí ha habido participación, más que todo en las elecciones. Sí, participación en las elecciones, expresado lo que es y bueno, ahora sí respetar todos los resultados. Gracias. Ahí tenemos también de Eduardo, vamos a escucharlo. Hola, Cosías, ¿qué te parece el tratado en esta selección? En cierta parte me han habido algunos. Sin embargo, ya con las susceptibilidades anteriores ya tener más susceptibilidades también. Me parece, personalmente me parece que ha sido una... Gracias. Bien, ahí teníamos justamente la opinión de las personas. Ahora me voy a trasladar con Marco para hacerle la siguiente consulta. Marco, desde tu análisis y justamente desde donde tú eres un especialista, ¿cómo ves el tema de estos grupos que se han denominado autoconvocados y van pues radicalizando sus medidas? ¿Cómo ves el movimiento de estas personas, estimado Marco? Adelante. Bueno, en primer lugar, tenemos que ver cómo y por qué se están movilizando. Ya. Porque en todo el trayecto de las elecciones, desde la convocatoria del mes de septiembre hasta el día mismo de las elecciones, lo que se ha visto ha sido una polarización de gente que decían no al socialismo, vamos a vivir como Venezuela y Cuba, etcétera. Y otros decían que no queremos que vuelva a la derecha. Y eran dos discursos que prácticamente han empezado a generar violencia en las redes sociales. Nos ha dividido a tal punto que todo lo que se publicaba en las redes sociales eran insultos. Eran prácticamente palabras que generalizaban al votante y decían, si no votas por el MAS, eres un tonto, un tal, un cual. Si votas por el MAS, eres un tal, un cual. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que ante esta polarización hay gente que prácticamente no se ha dejado llevar o no ha revisado, no ha votado ni por las propuestas, ni por la estructuración política que tiene cada partido, sino ha votado simplemente porque no le cae un candidato o no le cae un partido, o por lo que decimos en debate, las falacias ad baculum, que quiere decir que no te decían que votes por el partido porque tiene buenas propuestas, sino que votes por el partido porque el otro partido es el que te va a destruir y te va prácticamente llevar a una crisis. Entonces la gente se ha visto dividida y defendiendo a su candidato, defendiendo su color político, ha habido una confrontación. Ahora, los autoconvocados, ¿cuál es la situación de esto? La falta de tolerancia. ¿Por qué? Porque si bien ya se han llevado adelante las elecciones, hoy tengo entendido que ya va a salir el conteo al 100%, entonces se están organizando para poder armar las pruebas para el supuesto fraude que se está denunciando ahora y sobre todo lanzar, no sé, cuál será la propuesta, porque hasta el momento no he escuchado. Nuevas elecciones con nuevos candidatos, o es que quieren que el candidato que ellos apoyan vuelva a postular hasta que gane y que gane y que gane. Entonces hay una figura que no está muy clara justamente de los grupos autoconvocados y como que eso hace que la población también empiece a observar y decir, ¿por qué se están movilizando específicamente? Y sería bueno tener esa información para que a partir de ahí ya podamos hacer un análisis realmente muy directo y obviamente más claro. Muy bien. Ahí vamos justamente con el análisis de lo que pasó en las elecciones y la participación. Hablemos un poco del liderazgo, ¿no? Hablemos un poco del liderazgo de los jóvenes. Fabiana, ¿tú crees que existen jóvenes líderes que son visuales, que son vistos o que están siendo ocultados o son ocultos? Yo creo que sí hay liderazgo en los jóvenes, pero que no se consigue que se dé el paso al frente.
Por ejemplo, en la universidad, ¿qué pasa? Que si uno opina mucho, el resto de los estudiantes suelen decir, bueno, mejor yo no opino, mejor yo me callo porque voy a tener represalias de parte de algún docente, de parte de alguna autoridad, mejor yo no me meto. No está esto de que nos están queriendo inculcar el hecho de que no hagas política, es malo, tenemos que ser 100% academicistas. Creo que estos últimos años la realidad ha demostrado lo contrario, ha demostrado que si los jóvenes no nos metemos en política, pues nos atropellan y nos quitan nuestros derechos. Entonces, esto está promoviendo que surjan liderazgos. Creo que estamos en un periodo todavía prematuro, no he visto a ninguna figura joven como tal, ¿no? Por ejemplo, Carlos Mesa era un candidato de hace muchos años, incluso parte del gobierno de Goni. Tuto Quiroga lo mismo, estuvo de la mano con Banzer. En el MAS creo que hubo una crisis porque no se generó un recambio de direcciones, ¿no? Entonces al inicio de la elección fue muy difícil imponer la candidatura de Arce como de Choquehuanca. Se hablaba de un andrónico, ¿no? Sí, y ahí creo que Evo Morales lo ve como como un enemigo que le puede ganar, porque también se lo ve a Andrónico como representante de los compañeros del trópico, cochabambino, ¿no? Entonces, creo eso. Y además también creo que nos subestiman mucho a los jóvenes, ¿no? Tanto en los trabajos como en el nivel político. Fabi, en ese entonces no se puede tomar, por ejemplo, lo que mencionaba Pablo, el caso de Andrónico, el hecho de que se mencione y se haga referencia a una madurez política por parte de Andrónico, porque si bien se le ha cuestionado mucho a Morales de que no haya elegido a Andrónico para un puesto, por incluso se lo estaba pidiendo como candidato a la presidencia, pero también se habló acerca del factor de madurez política que en este tiempo, por ejemplo, se ha dicho que Camacho hubiese ganado muy buen apoyo si es que se esperaba un poquito. Si no iba directamente y se saltaba lo que sean los puestos, si primero iba por un departamental y después ya un nacional y demás, porque hemos visto que en Santa Cruz sí goza de apoyo. Sí, yo creo que ahí lo que más cuenta es la influencia y el círculo más íntimo de un sector para elegir a su representante, ¿no? Tienen que mandar como representante a alguien de confianza. En este caso siento que para Evo Morales, más que confiar en Andrónico, confiaba en su directo gabinete, que Arce era su ministro de Economía y Choquehuanca también fue parte del gobierno de Evo Morales, ¿no? Entonces estuvo dentro de los círculos más íntimos. Y considero que Camacho es, no quiero decir un error, pero es un representante del ala radical de nuestro país y que es muestra también de que no se ha forjado, o sea, de que, para decirlo en concreto, la burguesía también tiene crisis de líderes, ¿no? Crisis de recambio, de dirección. Entonces, en ese sentido, no se ve tanto como que candidatee a un joven, sino que candidatee a alguien que sea de nuestro círculo de confianza. Más allá si sea joven, viejo, no, alguien del círculo, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, en este caso el MAS lo postula Arce. Arce, exactamente. Bueno, nos vamos con Marco para realizarle, no la misma consulta, pero sí. Tú, Marquito, ¿qué piensas respecto al liderazgo de los jóvenes? Y justamente en esta contienda electoral, ¿han habido personas que han sido líderes jóvenes? ¿Tú qué has logrado ver? ¿Qué has logrado percibir? Adelante. Bueno, en estas elecciones he estado viendo que en Cochabamba hay dos representantes que tienen 31 años, que son de diferentes partidos, que están entrando a la senaduría. Me refiero a Andrónico y a Andrea Bazientos. Ambos tienen 31 años y creo que son los más jóvenes que están entrando por parte de la bancada, tanto del MAS como de Comunidad Ciudadana. Ahora, hablando de liderazgo juvenil, hay liderazgo juvenil, existe. Solo que cuando en un partido se invita a un joven a participar en el partido, no necesariamente quiere decir que el joven va a dar sus ideas o el joven va a transmitir su sentir o la realidad en la que vive, sino simplemente es como la imagen. Y se ha hablado en un momento de que los partidos estaban usando esa imagen, de que están renovando, de que están promoviendo a la juventud, a los liderazgos, etc. Pero todavía falta para que las puertas realmente se establezcan y se consoliden para que el liderazgo juvenil participativo y sobre todo en la política sea fundamental y sea realmente algo fuerte, algo sólido con lo que se pueda contar. En lo que mencionabas, Marco, hacías
bastante alusión a esto del discurso que están manejando los partidos políticos de decir, estamos renovando gente, va a entrar nuevas personas, queremos jóvenes dentro de nuestras líneas y con los nuevos resultados, los resultados que se han ido presentando en estos días, Fabiana, se ha evidenciado que el nuevo Senado va a estar conformado en su mayoría por mujeres. También se ha destacado que hay bastantes jóvenes en este entorno. Y esto va a favorecer de gran manera que se refuercen, por ejemplo, tú como mujer, como dirigente de la universidad y como parte de un colectivo político, ¿tú crees que vas a forzar a esto a tratar temas que parecen haber sido olvidados o temas que si bien tienen leyes amplias, como las leyes integrales 348 para la mujer, pero que realmente en esencia y en práctica parece no funcionar, porque hablamos de lo que hace algunos días pasó con esto de la línea morada del teleférico, donde medios de comunicación hablaban de un tiroteo y al final se menciona de un feminicidio y no de un tiroteo como tal? ¿Se va a ir en pro de eso con las nuevas, con los nuevos cargos que se está dando a estas personas para los senadores? Yo creo que no, porque creo que lo que pesa en toda persona es el programa que aplica, a quién representa, ¿no? Entonces, por ejemplo, justamente señalas eso del feminicidio. Estamos en Bolivia a punto de llegar al centenar de feminicidios en este año y resulta que la presidenta del estado es una mujer. Entonces, no influye mucho el hecho de quién esté en el cargo, influye qué programa es el que se aplica. Y en ese caso yo estoy muy preocupada porque ninguno de los candidatos ha hecho referencia al tema, por ejemplo, de la educación o al tema de la estabilidad laboral. Tenemos a Carlos Mesa, que él ponía como eje el tema de la salud, el tema de la crisis económica y el tema de la corrupción, pero para él no ha tomado en cuenta en nada el tema de la educación. Arce Catacora tampoco. Y los otros candidatos ni qué decir, ¿no? Y señalo esto porque, por ejemplo, en la UNSA tenemos un déficit de más de 171 millones de bolivianos, lo cual quiere decir que está en riesgo nuestro funcionamiento. Y resulta que ningún candidato ha hecho referencia a ese tema. El otro tema, hemos crecido en desempleo del 4% al 10%. Ningún candidato ha hecho referencia de cómo va a resolver ese tema. Más bien tenemos un gobierno de Áñez que ha sacado un decreto que prohibía los despidos, pero que sin embargo los ha respaldado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la fábrica Vita, que estaban haciendo la protesta contra los despidos y la reducción salarial, resulta que Áñez les manda a la policía para que repriman la huelga. En lugar de garantizar, de reprimir, por así decir, los despidos, reprime la huelga que está en defensa de los trabajos, ¿no? Entonces, no hay ningún programa de esos y yo por eso creo que los estudiantes, los jóvenes, la población en general tiene que estar preocupada en organizarse y en centralizar sus luchas, más allá de tener esperanzas o no en qué va a ser el nuevo Ejecutivo, en qué va a ser el nuevo Senado. Por más que haya mayoría de mujeres, yo considero que el nivel de feminicidios va a seguir incrementando si la crisis económica sigue, si no se resuelve el tema de estabilidad laboral. Y lo digo muy claramente, ¿no? En la pandemia, ¿qué pasaba? Tú tenías un agresor en casa y la pandemia te obligó a convivir con tu agresor. ¿Por qué? Porque tenías que estar en casa, tenías que estar en cuarentena, no se habilitó ni un solo hogar transitorio o de resguardo a esas mujeres, ¿no? Entonces creo que también por eso incrementó el feminicidio y porque más allá de que haya una ley, no hay un programa de fondo que vaya contra eso. Y considero que la única forma de ir contra eso es cambiar de sistema económico, ¿no? Dejar de velar por las transnacionales, por la burguesía, velar por el pueblo, para que así estos problemas que para mí tienen una raíz económica se resuelvan. Perfecto. Marquito, haciendo referencia con lo que decía Fabiola en el tema de decir las propuestas que se han ido presentando acá, nosotros con Pablo tuvimos el grato gusto de conversar con distintos actores políticos de los diversos partidos que se estaban postulando al cargo presidencial. Tú como representante de RAHEM, ¿qué podías mencionar respecto a la trata y tráfico de personas? En Perú es alarmante cómo ha ido creciendo el índice de mujeres secuestradas. Actualmente nosotros decimos como padres, muchos como padres, otros como hermanos, decir a tu hermanita no salgas, porque no salgas de noche. Estamos con ese temor, la trata y tráfico de niños, que se ha habido bastante preocupante. El caso de la niña Samantha, que no se sabía dónde estaba, se decía que estaba en Perú, que estaba en otros lugares y bueno, se tuvo la dicha de que se la encontró, pero no es el caso de todas las personas que han desaparecido. Bueno, hasta el mes de septiembre prácticamente había 463 casos de trata y tráfico de personas acá en Bolivia. De todos estos casos, y la mayoría todavía siguen en investigación, todavía siguen buscando a las personas, nosotros podemos decir
que si bien existe la ley 263, si bien existen los mecanismos, si bien existen los mecanismos de acción inmediata por parte de la policía y todo lo demás, la mejor manera siempre va a ser la prevención desde la familia. Como organización nosotros es lo que promovemos. Donde inicia el cambio es en la familia. Donde inicia todos los problemas es en la familia. ¿Por qué? Porque justamente adolescentes que van a buscar trabajo lo hacen por necesidad. Y bien lo decía Fabiana, la parte económica es algo muy influyente. Ahora, cuando un joven, un adolescente sale a buscar trabajo, no tiene una guía o sale sin una guía familiar que le pueda decir, no vas a conseguir este trabajo o le puedas recomendar acerca de los tipos de trabajo que pueda tener. Entonces, falta de las políticas públicas económicas para las familias, falta de las políticas de prevención en las zonas, en los barrios y obviamente con las familias, es lo que hace que estos casos vayan en incremento. Otro porcentaje va, por ejemplo, a las desapariciones. A las desapariciones donde sí, las mujeres, niños son raptados, sí, son desaparecidos en el lugar donde vayan a trabajar o estudiar, los raptan y se los llevan, ¿ok? Entonces es otro porcentaje. Y hay otro porcentaje que justamente se hablaba esto hace un par de años, que salen de casa por escaparse con el novio, con el marido, no sé, con la pareja, siendo estudiantes, siendo jóvenes. Y no vuelven y ya se los toma como un caso de trata. Entonces, todavía en cuanto a los casos de prevención, y los repito, es necesario tomar las riendas en la familia. Pero ¿cómo lo vamos a hacer eso? A partir de los medios. Los medios, lamentablemente, nos han inundado de información, metiendo miedo por causa de la pandemia, metiendo terror y culpando a la población por salir a ganarse unos pesos por no cumplir la pandemia. Entonces, el rol de la comunicación, lamentablemente, ha bajado, se ha aplazado, porque no está cumpliendo con ese rol de realmente hacer la reflexión al pueblo, de comunicar, de ser ese ente que pueda relacionar gobierno y pueblo. No hay todavía. Entonces, muy bien. Se tiene que trabajar en eso y los gobiernos tienen que trabajar justamente en este tipo de políticas. Muy bien, quiero agradecer la participación de Fabiana y la participación de Marco por haber asistido justamente a esta entrevista acá en tu programa Votar es algo cool. Hubiésemos conversado más, pero lamentablemente el tiempo en radio es corto. Sin embargo, los tendremos limitados en alguna otra ocasión. Así como lo mencionas, Juanpa, agradecer mucho a nuestros invitados y recordarles que estuvimos con Fabiana Seurich y con Marco Antonio Paredes. Agradecer también a todo nuestro equipo de Votar es algo cool, tanto en la parte técnica como también a nuestros reporteros que hoy estuvieron con las coseritas del mercado de Villa Fátima. Mi nombre es Brenda Chiara, ha sido un gusto poder acompañarlos en esta mañana. Pablito. Así es, estimados amigos, no se olviden que el reencuentro es el próximo lunes a las 9:30 hasta las 10:30, pues acá en tu programa Votar es algo cool. La cita está hecha y pues te esperamos. Soy Juan Pablo Calle y nada, pásala bien en este fin de semana porque es viernes. Chao, chao. Hasta aquí llegamos con tu programa Votar es algo cool. Agradecemos tu sintonía. Hasta la próxima.